damos las gracias, te bendecimos en esta tarde, misericordia, por este tiempo que nos permite, que nos regalas, Señor, para estar en tu casa. Tu palabra dice, Dios eterno, que debemos ser ministros tuyos preparados para toda buena obra, Señor, con el cual no tengamos mañana con qué avergonzarnos, sino Dios eterno, en esta tarde te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento, la capacidad que necesitamos para poder, Dios eterno, dar un servicio con excelencia. En el nombre de Jesús te damos las gracias a Dios. Amén y amén. La clase anterior, estamos viendo la lección número 4, y estuvimos viendo todo lo que es estructura de sermón, todo lo que es sermón, preguntas como ¿a quién voy a predicar? Entonces también vimos la clase anterior, todo lo que corresponde al mensaje, preguntas que son convenientes que nosotros nos hagamos, y quedamos en lo que es tema, y ahí en la página número 10 del material. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es el tema, y vamos a ir viendo algo importante con respecto a esto para ir avanzando. Tema, ¿sí? ¿Estamos atentos o no? Entonces, se podría decir que el tema es el pensamiento principal o general del sermón, con el cual debe estar basado o estructurado el mensaje. Es la expresión de lo que nos propusimos exponer ante el auditorio. El tema es el mismo texto, pero con nuestras propias palabras, ¿sí? Entonces, acá nosotros encontramos con que el texto es el tema, pero expresado con nuestras propias palabras, hablando o resumiendo, ¿sí?, lo que queremos exponer al auditorio, a la gente. Entonces acá vemos que entonces es el pensamiento principal, es con el cual nosotros nos basamos, ¿para qué? Para poder desarrollar todo lo que es el mensaje, todo lo que es la predicación. Es conveniente tener presente, como dijimos la vez pasada también, que podamos nosotros considerar de tener un tema, tener un título, para que nosotros nos sintamos cómodos para poder expresar, porque si somos personas que a lo mejor recién comenzamos con lo que es la predicación de la palabra, a veces queremos involucrar o colocar temas, textos bíblicos o títulos que nosotros no comprendemos. Entonces, siempre es conveniente ir avanzando de a poco y tener algo estructurado que yo pueda interpretar bien y que pueda exponer de manera correcta al auditorio. ¿Quería decir algo? El tema es el título del mensaje que nosotros queremos dar, ¿no? Leamos el material a medida que yo voy dando la clase, miremos el material, entonces tenemos el material allí y vamos a volver a explicar una vez más el tema. Tema, se podría decir que es el pensamiento principal o general del sermón, con el cual debe estar basado, estructurado el mensaje. Es la expresión de lo que propusimos exponer ante el auditorio. El tema es el mismo texto, pero con nuestras propias palabras. Hay un texto bíblico, hay un texto que hemos escogido. Por ejemplo, Juan capítulo 3, verso 16. Entonces tenemos el texto. El tema está basado al texto mismo, explicado con mis palabras. En pocas palabras, no ocupar demasiado tiempo, decimos lo que queremos exponer. Y podemos usar algo. Sí. Una pregunta, ¿qué pasaría si el texto bíblico está basado al tema que yo te puedo dar y no viceversa? Es que el tema es el texto bíblico. Por eso que estamos diciendo acá, un ejemplo, que es el pensamiento. Sí, entiendo. Pero yo un ejemplo te doy, por ejemplo, no sé, quiero hablar sobre pensamiento. Ahí quiero dar una enseñanza o quiero predicar sobre pensamiento. Y busco un versículo bíblico que me ayude como apoyo para poder desarrollar el tema. Sería lo mismo, ¿no? Claro. Pero es expresado, yo elegí el texto, ¿sí? Y comento, hago un comentario del texto, pero con una palabra propia, para dar a conocer. Una síntesis.
es una ayuda, una es guía. un pequeño síntesis, es como una pequeña introducción, es como un pequeño resumen al comienzo de todo. Yo quiero hablar del amor. El texto bíblico me habla del amor. Usted, bueno, Déjame terminar, por favor. baje todo. Bueno, el texto habla del amor. Entonces, el tema se va a referir a lo que yo voy a hablar. Y es lo que estoy explicando. Bueno, yo le estoy explicando. Es lo que estoy explicando. Para que yo... Ahora veamos, características del tema. ¿Sí? ¿Saben por qué pasa toda esta cosa? Porque no leemos el material antes de venir. Tenemos que estudiar características del tema. ¿Sí? Es un resumen del texto. Es el resumen de las ideas contenidas en el texto, dicho con nuestras propias palabras. Por ejemplo, y ahí nosotros tenemos un texto, Matemática 3, pero acá pongamos un capítulo bíblico. ¿Está? Y luego, ¿se acuerdan cuando yo le dije que un tema o el mensaje puede estar subdividido tantas veces como nosotros querramos, pero no tanto para que nosotros no nos enredemos en tantos pensamientos innecesarios? Acá, por ejemplo, Matemática 3, por ejemplo, tengo como 2, 4, 5 subtítulos o 5 divisiones. ¿Tá? Y hablamos, por ejemplo, de conjuntos, logaritmos, álgebra, matrices, ecuaciones de primer grado, entre otros. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Yo tengo un texto bíblico. El tema, entonces, está basado en el texto bíblico. Pero, a base de esto, voy explicando con mis palabras qué es lo que quiero llegar a decir en el mensaje, antes de desarrollar el mensaje. Entonces, vemos el punto número 2. El tema debe ser intrigante. Generalmente es conveniente, ¿sí? Si tenemos un auditorio, digamos, que le gusta escuchar y estar bien atento y aprender, sería bueno, por ejemplo, que hagamos un comentario bien intrigante, con preguntas, ¿sí? Por ejemplo, un tema, hablemos de la vida. ¿Qué pasa después de la muerte? Una pregunta. Hay un temita ahí pendiente. ¿Y la gente qué pasa ahí? La gente queda porque nadie sabe qué pasa después de la muerte. ¿Qué va a pasar con nosotros después que muramos? Entonces, allí tomamos texto bíblico, relacionamos al texto o al tema que queremos exponer, al mensaje que queremos dar, y vamos explicando en pocas palabras. Y a medida que vamos explicando, ya podemos también desarrollar el mensaje en sí. Entonces, cuando algo es intrigante, despierta de inmediato el interés de la gente. ¿Tá? Ahora, por ejemplo, estamos hablando, hay comentarios por allí sobre que la iglesia no va a pasar por el rapto, sino que todos vamos a sacar acá que no es real todo lo que se dice, que la iglesia no va a pasar por el rapto, que la iglesia no va a ser perseguida, etc. Hay videos por ahí dando vueltas, comentarios dando vueltas, pero podemos tocar esto así, ¿tá? Que hablamos del rapto de la iglesia. Podemos sacar este comentario. Hay informaciones, hay videos en el YouTube, hay comentarios de algunas personas que dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que no va a pasar por el arrebato, sino que ya estamos nosotros viviendo en el paraíso. Pero ¿qué dice? Ahí está. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Está? ¿Qué dice? Y ahí ya te dan pie para desarrollar el mensaje. ¿Se dan cuenta? 2 o 3 palabras bien ubicadas, 1 minuto o 2 ocupados para poder aclarar el tema que queremos tratar, el texto que hemos escogido, y ahí nosotros ya decimos, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? La iglesia pasará por la tribulación, vamos a ser raptados, habrá una segunda muerte, y ahí yo quiero que hago, vamos a la Biblia, a ver qué dice la palabra del Señor con respecto a este tema. Entonces ahí tomamos nuevamente un texto bíblico. ¿Se acuerda cuando yo le dije que podemos escoger un texto bíblico, pero también podemos tener, como según la Biblia se use, tenemos pasajes paralelos o contextos, en algunos dicen allí. Entonces, ¿qué son esos pasajes paralelos o contextos? Son pasajes bíblicos, capítulos bíblicos de otros libros de la Biblia que tratan del mismo tema.
Entonces nosotros vamos a ir y vamos a ir analizando siempre con el texto bíblico principal que nosotros tengamos. El resto es apoyo, ¿tá? Entonces vamos y ahí empezamos a desarrollar el mensaje. Entonces podemos ir hablando. Acá, por ejemplo, cuando hablamos del tema, veo que tenemos el texto. Cuando hablamos del tema en conjunto, ¿qué dice la Biblia? Ahí podemos nosotros desarrollar medianamente y vamos hablando con respecto a eso, desarrollando el mensaje y procurando que en todo momento ¿sí? haya una intriga en el auditorio, para que la gente quede con el interés de poder escuchar el mensaje que hemos preparado y que hemos traído para la iglesia. Entonces, el auditorio queda atento. Podemos pasar 45 minutos, 50 minutos predicando la palabra y la iglesia está atenta, no se aburre. ¿Por qué? Porque hay contexto bíblico, hay expresiones que podemos tener nosotros que le va llevando al auditorio a querer conectarse más con el mensajero de la palabra, con el portador. Entonces se engancha y de pronto, cosa que a veces no es tan conveniente, podemos formularle una pregunta a la gente. Como a veces hace Jonathan, Carla, la pastora o yo cuando estamos predicando, le hacemos una pregunta, ¿sí? Yo generalmente no quiero preguntar. ¿Por qué? Porque tardamos un tiempo, porque a veces corremos el peligro de que ocupemos 2, 3, 4 minutos esperando que contesten y no contestan. Entonces, puedo formular la pregunta. ¿Qué pasará después de la muerte, por ejemplo? ¿Sí? La pregunta. ¿Qué pasará? ¿Qué piensa usted al respecto? Y a ver, alguien, y como al toque, ahí nomás, en segundo, ya dar nosotros la respuesta. ¿Por qué? Porque es como que le pregunto al auditorio, pero a la vez no le estoy preguntando, sino que es una pregunta que solté. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Entonces al toque ya estoy diciéndole a la gente la respuesta sobre el tema. Entonces que sea intrigante. Entonces, fuentes para obtener el tema. Acá es importante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no tenemos fuentes. Hay gente que se equivoca grande. Por ejemplo, pensamos que la única fuente, cosa que no está mal, es la Biblia. Pero vamos a ir viendo más adelante que hay diferentes temas que podemos predicar. Entonces necesitamos fuentes para obtener un tema, reflexionando sobre la necesidad de la congregación, por ejemplo. Pero si hablamos del sistema, hablamos de la clase social, o hablamos del estallido social, hablamos del problema económico, ¿cuál debe ser mi fuente? Si no es la noticia que está viendo en el momento a través de la televisión, a través de los medios de comunicación social. Entonces yo debo estar conectado. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Debo tener conocimiento amplio de todo. ¿Por qué es lo que pasa? A veces decimos que voy a predicar únicamente en la iglesia, pero no. Usted en la calle también habla con la gente. Y si le hacen preguntas a usted sobre lo que está pasando, y a veces pasamos vergüenza porque no tenemos respuesta, porque no nos preparamos, porque no escuchamos, no atendemos. Entonces necesitamos ir capacitándonos todos los días, estar medianamente informados con lo que está pasando en la sociedad, porque la gente pregunta y hay cosas que nosotros tenemos que responder. Entonces, fuente, reflexionando sobre la necesidad de congregación, de la lectura bíblica, mi necesidad de conocer la Biblia. Pero conocer la Biblia tal cual, porque no es tomar un texto bíblico. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego, habitantes fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y dijo, el versículo número 13 del capítulo número 3 del profeta Daniel. Por ejemplo, compartí ese pasaje y ahí no. Pero ahora la pregunta que yo me hago y que tendríamos que hacernos todos, ¿cuál es el contexto histórico que tengo? El trasfondo histórico sobre este hecho. ¿Qué sucedió antes? Que Nabucodonosor fuera. ¿Qué sucedió antes que Daniel con sus amigos fueran cautivos o fueran como esclavos, ¿sí? a Babilonia? ¿Qué sucedió?
Entonces, el predicador tiene que tener medianamente un conocimiento histórico de los hechos escritos en la Biblia. ¿Para qué? Para que la gente sepa que no es un neófito que está predicando, sino es una persona con conocimiento. Ahora, este conocimiento mío, volcado a la sociedad, cuando hablo con la gente, no puedo formular un comentario, puedo establecer un comentario, puedo dialogar con la gente se va enganchando, va hablando con nosotros, pero te voy demostrando a la sociedad de que no soy un creyente mediocre, que únicamente vengo a la iglesia por venir y únicamente concurro y me voy a mi casa, pero leo la Biblia y ahí se terminó. No, soy un creyente que dejo de ser visto por la sociedad como una persona ignorante, sin conocimiento, sin letras. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque ese es el pensamiento general de muchos, que nosotros no somos preparados, no estamos adaptados, no estamos capacitados para esto. Por eso es la necesidad de poder tener conocimiento. Otra fuente de estudio para poder elegir los temas, libros, estudios. ¿Cuál es el libro que yo leo? ¿Cuáles son los medios, las revistas, ¿sí?, que yo escojo para poder leer, prepararme, estudiar? Ahora, la pregunta es, si yo voy a predicar la Biblia, ¿por qué tengo que leer geografía? ¿Cómo que no? Si de pronto puedo hablar de los viajes del apóstol Pablo, tengo que conocer geografía. Tengo que saber dónde está el mar, dónde está el océano, dónde estuvo esto, dónde estuvo aquello, dónde sucedió, cuál es la historia del lugar. Tengo que conocer. Te educan el lenguaje. Claro, te educamos de esa manera. Y vamos ampliando el conocimiento que tenemos con respecto a esto. Porque muchos de nosotros quedamos con lo que hemos aprendido en la escuela. En la escuela, sobre geografía, sobre historia, sobre letras, y ahí quedamos. Pero después que terminamos la primaria, la secundaria, ¿qué hice de mi vida para seguir adquiriendo conocimiento? ¿Me van entendiendo? Yo necesito conocer de todo un poco. Ahora, fíjense algo importante. La historia se va escribiendo todos los días. Todos los días se escribe la historia. Todos los días vemos algo nuevo que se descubrió, algo que pasó anteriormente, que nunca se había descubierto, y ahora sí se descubrió. Entonces la historia, el libro que ayer leímos cuando fuimos a primaria y a secundaria, ya está desactualizado. Porque las nuevas investigaciones establecieron nuevos rumbos de la historia. Entonces debo conocer. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Y tener capacidad, ser una persona, como dijo Carla, tener un lenguaje actual de todas las cosas para poder hablar. Lo otro, el punto 4 de la página 10, de nuestro entorno. ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué está sucediendo en mi ciudad? Porque yo puedo predicar o hablar también con respecto a esto. ¿Qué está sucediendo? Entonces, son casos muy necesarios que donde yo puedo adquirir temas. Ahora, que no tenga gerundio. Ahora, como yo escribo, hablo, y como hablo, escribo. ¿Sí? ¿Verdad o no? A veces nosotros hablamos tan mal que escribimos igual. Y pensamos que está bien escrito. Entonces, ¿qué es el gerundio? No usar tanto ando y yendo. Son como mulatillas que tenemos también. ¿Viste cuando vos estás predicando y de pronto, vamos a adelantar algo acá, estás predicando y de pronto no sabes qué vas a decir? Y decir, aleluya, amén, amén. Y si enumeramos las veces del amén, vamos a encontrar que ocupamos más estas partes, estas cosas, para poder cubrir el hueco, el vacío de un mensaje. Y eso el predicador no tiene que tener. Si no sabemos lo que vamos a decir o no nos acordamos algo, le seguimos avanzando. Por eso es importante estructurar el mensaje como hemos hablado. Y aparte de eso, comenzar. ¿Qué es lo que sucede acá? Fíjense lo importante. Si un predicador
se va capacitando, va estudiando, va leyendo, ¿sí? Toma un libro de lectura, un libro de poemas, un libro de historia, un libro, qué sé yo, de cultura general, y de pronto va leyendo, todo lo que usted va leyendo se va incorporando en el conocimiento, y llega el momento que el lenguaje nuestro cambia. ¿Entiendes? Lo importante es la lectura. Y a veces no le damos valor ni la importancia, pero nosotros como predicadores tenemos que aprender a hablar y tenemos que aprender a usar los términos. Entonces el gerundio, ando y yendo. ¿Cuántas veces hemos repetido palabras que constantemente están diciéndose lo mismo? ¿Qué es el gerundio? Es una forma no personal del verbo que indica que una acción se está llevando adelante o está ocurriendo en simultáneo con otra. Por ejemplo, cantando, conociendo, sintiendo. Entonces, evitar este tipo de expresiones no es que no lo podamos decir, pero no repetitivamente. ¿Cómo funciona el gerundio? Andando, arrancando, y estoy arrancando esta temporada. ¿Ah? Muchas veces lo decimos, caminando. Funciona como verbo o como adverbio, modo, condición, tiempo, motivo, concesión. Es una acción expresando lo que transcurre de manera simultánea o con anterioridad a lo del tiempo del verbo principal. Y debe tener un sujeto propio o compartir el verbo. ¿Está? Entonces, evitamos esto. El gerundio debilita la expresión del verbo. Por ejemplo, que no tenga i. Muchas veces somos i. ¿Está? Entonces, no ser repetitivo. Cuando utilizamos el conector i, la letra, la palabra que la pronunciamos, damos a entender que no solo es un tema, sino que estamos hablando de varios a la vez. Entonces, cuando es repetitivo, estamos hablando como vamos a conocer. Y fíjense algo importante, porque podemos hablar con personas que no tienen amplio conocimiento del tema. Pero si de pronto nos corresponde predicar o exponer el mensaje ante personas que realmente saben lo que estamos hablando, cómo prepararlo, cómo elaborarlo, cómo estructurarlo, ¿cómo quedaremos nosotros? Como simples predicadores mediocres que no hemos preparado de manera adecuada para poder transmitir el mensaje del Señor. Entonces, todo esto es importante que nosotros lo tengamos presente. La Biblia y su mensaje para el mundo actual. Aquí tratamos dos temas diferentes. La Biblia y su mensaje. La frase anterior la podemos modificar del siguiente modo. El mensaje de la Biblia para el mundo actual. Fíjense que acá la letra I está en negrita, como resaltando, ¿sí?, por lo que estamos hablando. Entonces, la Biblia y su mensaje para el mundo actual. Y ahí nosotros podemos evitar. Cuando sacamos la I y podemos decir el mensaje de la Biblia para el mundo actual. Y fíjense cómo cambia la expresión, ¿sí? Cómo cambia el contenido también. Que tenga un objetivo. Esto marca radicalmente nuestra frase. Como por ejemplo, el deseo de una mujer por el supremo deseo de una mujer. ¿Está? Un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del mensaje que yo quiero transmitir? A eso se refiere. Debemos suprimir los artículos que sean innecesarios. Muchas veces, constantemente, aunque estructuremos, aunque preparemos, aunque lo anotemos en el mensaje que vamos a dar, repetidamente agregamos las mismas palabras. ¿Está? Entonces, eliminar tantas palabras repetitivas que son innecesarias, porque no hace falta que constantemente diga lo mismo, porque la gente ya escuchó. ¿Qué es la cacofonía? Y del griego caco, que es mano, opone, que significa voz, es decir, la repetición de palabras semejantes con contención se puede modificar de la siguiente manera: la contención o contención. La cacofonía, efecto acústico que resulta de la combinación del sonido poco armónico o la repetición exagerada de un mismo sonido en una frase. ¿Tá?
volvemos a hablar de cosas repetitivas. Son expresiones que si bien sintáctica o gramaticalmente, con todos los requisitos que exige el idioma, generan disonancias durante la pronunciación. Y eso se debe a la cercanía de sílabas semejantes o idénticas. Por ejemplo, parece que parece. ¿Está? Por ejemplo, parece que parece. Parece que va a llover cuando está lloviendo. Entonces, es conveniente que podamos nosotros, para evitar esto, ¿qué es lo que es conveniente hacer? Una vez que si estructuramos el mensaje, volver a leerlo. Y suprimir. Exactamente. Y lo que no va. ¿Está? Entonces, si es posible, una vez que esté estructurado el mensaje, para familiarizarme con lo que voy a hablar y no estar constantemente leyendo todo, ¿está? Sino que vos escribís y estás leyendo, y vas leyendo, para no estar haciendo eso, yo debo leer una, debo leer dos, debo leer tres, debo leer 4 veces lo que he preparado. ¿Para qué? Para poder familiarizarme con el tema yo y para poder, digamos, contener el tema en mí mismo. Entonces, cuando expreso el mensaje, cuando transmito el mensaje, no necesito estar enfocado en el apunte de manera, sino que con una simple mirada así fugaz, rápida, ya estoy sabiendo de qué tema sigue o cuál es el otro punto. ¿Me van entendiendo? Es como estudiarlo sería. Estudiarlo, porque yo necesito, porque a la vez, cuando yo voy estudiando el tema, el mensaje que voy a dar, me voy a dar cuenta de algo importante, de que hay expresiones que las puedo sacar o corregir. ¿Estamos acá? Y a la vez, ¿saben qué va a suceder? Nos vamos a llevar una sorpresa. Dios nos va a ir hablando a nosotros. Y de pronto vamos a decir, esto también puedo hablarle de esta manera, y hay un texto bíblico que me va a ayudar a fortalecer lo que voy a decir acá. Entonces Dios me va a ir trayendo claridad al pensamiento que tengo y me va a estar guiando en el mensaje. No nos olvidemos que el mensaje no es nuestro hacia la congregación, hacia la gente, sino que el mensaje proviene de Dios. Entonces, cuando más voy preparando, elaborando, Dios se va a ir encargando de acomodar todas las cosas. Acá, por ejemplo, tenemos algo más sobre textos, ¿sí? Lo vamos a ir leyendo así. El texto habla sobre la creación, por ejemplo, los temas, los cielos, el hombre, grande monstruo marino. Veo que en Génesis habla sobre esto. Después tenemos otro ejemplo más, Jacob, y los temas, el cambio de nombre, un usurpador, un patriarca. Y ahí nosotros podemos hablar aún del cambio de identidad de la persona. Porque acá nosotros podemos hablar de la identidad nuestra en Dios. Y ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? De pronto podemos hacer un vago comentario, ¿sí? Rápido, de cómo Dios nos puede llegar a transformar en nuestra identidad, de lo que fuimos ayer antes de conocerlo, de lo que hoy Dios está proyectando. Entonces, cuando hablamos de Jacob, podemos hablar del cambio de identidad que tenemos con Dios, cómo cambia nuestra genética. Después tenemos el tabernáculo, que acá hay algo importante, porque hay muchas personas que escuchan hablar del tabernáculo, pero nadie sabe que el tabernáculo habla de Cristo. Que cuando Dios establece que Moisés levante un tabernáculo, a medida que ellos iban avanzando esos 40 años en el desierto, y cada vez que tenían que detenerse, se tenían que poner el tabernáculo, levantar el tabernáculo de reunión. Todo lo que está en el tabernáculo habla de Cristo. Entonces podemos decir que Dios anunciaba en el Antiguo Testamento lo que vendría a ser Cristo en nosotros o para nosotros desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. ¿Ah? Entonces ahí podemos tocar muchos temas: el lugar santo, lugar santísimo, el atrio, el lugar donde adoramos a Dios, el lugar santísimo donde mora la presencia del Señor, el lugar santo donde el pueblo se puede también reunir. Entonces ahí nosotros podemos hablar de tantas cosas.
Luego tenemos otro tema más, ¿sí? El lugar santo. Ahí hablamos del candelero de oro, la mesa de los panes, la proposición, el altar del incienso. Por ejemplo, hablar de lo que Cristo es en nosotros y para nosotros. Él es el pan que descendió del cielo. ¿Me van entendiendo? El candelero de oro habla de la luz del Espíritu a nuestra vida. Entonces, tener eso. Ahora yo le pregunto algo a usted. Si yo, por ejemplo, voy a tocar el tabernáculo, pero desconozco qué es el tabernáculo, ¿qué mensaje voy a dar? Y la otra, si alguien me pregunta, pongamos que no voy a predicar la palabra, pero alguien me pregunta, ¿qué representaba el tabernáculo en el tiempo de Moisés? ¿Qué respuesta le voy a dar a la gente si no tengo el conocimiento para darlo? ¿Me van entendiendo? La necesidad de estar preparado constantemente. Después hablamos puede haber doctrinales sobre la salvación, fíjese, el perdón de pecados, el pecado mismo, el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, qué importante tema. ¿Saben por qué? Porque del Espíritu Santo podemos hablar un montón. Desde el momento de la creación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo en busca de la iglesia. Miren todo lo que podemos hablar del Espíritu Santo, el servicio, la enfermedad. Ahora podemos hablar de las distintas enfermedades, pero también podemos decir que a través de Cristo y por sus llagas somos sanados. La caída del hombre. No únicamente decir que Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén a comer el fruto prohibido. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída? ¿Cómo estuvo la creación antes de que esto suceda? Entonces necesito un marco histórico. ¿Cuál es el mensaje que voy a dar acá? Podemos predicar, hacer un mensaje histórico sobre la caída del hombre. Entonces hago un resumen, un paneo general de lo que él representó la caída del hombre, las consecuencias, el por qué y cómo sucedió. Miren las preguntas que podemos hacernos a nosotros mismos para formular el tema o el mensaje. Y después, ¿estamos preparados para la muerte? ¡Wow! ¿Qué pregunta le podemos hacer a la iglesia? ¿Y qué mensaje podemos traer a base de esto? La resurrección. Algunas personas hablan de que esto no va a suceder. Pero ¿qué dice la Biblia? Satanás y los ángeles caídos. ¿Me entienden? El cielo y tantas otras cosas más que podemos usar como tema para poder transmitir un mensaje. También es importante que se pueda tener presente temas sobre el hogar, porque no es hablar únicamente de todo esto. También tenemos que educar. Entonces el hogar, los cuales pueden incluir el noviazgo. Hay cuantos chicos que se pusieron de novio y no saben para qué y no supieron qué hacer de su vida. El matrimonio, bases para el matrimonio. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cómo debo conducirme como matrimonio en la sociedad? ¿Cuál es el ejemplo? Acordémonos de algo importante a base del matrimonio, que el matrimonio, sí, también educa. Hablamos sobre este tema la vez pasada. La vida conyugal. A veces pensamos que es el hecho de tener marido, tener una mujer al lado y se terminó tu problema. No, eso no es. La vida conyugal. ¿A qué llegamos? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el camino? Yo por un lado o por el otro que estemos casados, o Dios tiene un mismo objetivo para los dos. Y ahí hablando de esto, el libro de Génesis. Y Dios bendijo a la pareja que no va por separado. La disciplina y enseñanza de los hijos. Ese otro tema muy importante para la educación cristiana. La relación de los padres con los hijos. El rol del padre en el núcleo familiar. Miren todos los temas que podemos tocar. El tema de la mujer en el matrimonio, ¿sí? En la educación de los hijos. ¿Cuál es la función de una mujer en el matrimonio? ¿Cuál es la función de una mujer, por ejemplo, en la educación de los hijos? Miren qué tema importante. El altar familiar, hablamos hace unos días atrás sobre esto y su importancia. Y luego hay algo importante, todo hablando sobre la educación cristiana, ¿no? El rol de los abuelos. ¿Cuál es la función del abuelo? ¿El abuelo es el niñero, es el que debe criar a los hijos?
¿O es alguien que puede estar en un momento determinado en la crianza de ellos o todo el tiempo? Cosas que podemos hablar con respecto a la vida cristiana. ¿Algún tema? ¿Alguna pregunta, perdón? ¿Vamos entendiendo? ¿Ah? Personalidad cristiana. Por ejemplo, es importante abordar en la iglesia, dado que la juventud hoy lo necesita para la formación de su carácter y por aquellos que son adultos, pero que necesitan un cambio en sus vidas, dando a conocer que Dios puede cambiar áreas afectadas en sus vidas por causa del enojo, falta de perdón, etc. Este también es algo que podemos usar para enseñar, ¿sí? Educación, ¿sí? Transmitir tantas cosas que podemos dar y tantas cosas que necesitamos incorporar en nuestra vida de manera diferente. A la vida espiritual, esos temas deben ser como la vida de oración, el ayuno, la fe, dones espirituales, la necesidad de estudiar la Biblia. Ahora, cuando hablamos sobre preparar un tema, un texto, un mensaje, un sermón, como queramos llamarle, de la vida espiritual, ¿sí? Nuestra vida espiritual dentro de la iglesia, estamos hablando de un mensaje doctrinal, ¿tá? Porque hablamos temas como la vida de oración, el ayuno, la fe, los dones, etc. Entonces aquí estamos viendo de que uno de los mensajes que podemos dar también es doctrinal, ¿sí? A base de doctrina. Y la doctrina, nunca olviden, el significado de doctrina es educar, transmitir conocimiento, enseñar, guiar, orientar, proyectar a alguien sobre un tema específico. ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? Seguimos. El texto, teniendo como base el pensamiento general del tema, o general el tema del mensaje, lo siguiente a saber es elegir el texto para estructurar el mensaje. El texto puede ser un párrafo, un versículo o parte del versículo. Es decir, que hay texto bíblico, ¿sí? Por ejemplo, vayamos a... ¿Trajeron Biblia? ¿Sí? Vayamos rapiditos a un pasaje común. Acá, Mateo, por ejemplo, si vamos a hablar o predicar, Mateo 7:7, si vamos a predicar un mensaje textual, porque acá viste que estuvimos viendo de poder que dividir, ¿sí? El texto. Podemos usar parte del texto como podemos no. Entonces, Mateo 7:7, un mensaje textual, ahí ya vemos que hay otro tipo de mensaje que podemos preparar. El mensaje textual, ¿cuál es? Predico tal cual está escrito el texto, ¿está? Y me baso a eso, solamente a eso, pero incluyendo cosas, comentarios que voy a ir recabando a medida que lo voy preparando. Por ejemplo, ¿cómo comienza el versículo? Pedid y se os dará. Ahí nosotros vemos que podemos dividir, fraccionarlo al texto bíblico en 2 o 3 partes, ¿está? En 2 o 3 partes. Porque podemos decir, pedid y se os dará, ¿está? Buscad y hallaréis. Segundo. Y tercero, llamad y se abrirá. Entonces podemos dividir el mismo texto bíblico en 3 partes diferentes. Y podemos tocar 3 temas diferentes usando un solo versículo bíblico. Hay versículos que no se pueden fraccionar. No se puede. Por eso que tenemos que aprender a elegir el texto. Porque no es cualquier texto. Yo debo saber elegir el texto. Si voy a hacer un mensaje textual y voy a fraccionarlo, yo tengo que saber elegir el texto. Porque algunos capítulos, por ejemplo, tienen historia. Sí. Entonces ahí como que tenés que usar varios versículos para explicar el tema, desarrollar el mensaje. Exactamente. Entonces, por eso es importante saber elegir el texto de acuerdo al mensaje que vamos a dar. ¿Está? Es importante.
El texto puede ser un párrafo, como dijimos, un versículo bíblico, como puede ser del mismo versículo dividido en 2 o 3. ¿Qué produce el texto? Da autoridad. Desde el momento en que nos paramos en el púlpito y enunciamos el texto como base de nuestro mensaje, este hecho nos da autoridad delante de los oyentes, pues les hacemos notar que no hablamos lo que pensamos, sino es conforme a la Escritura. Es decir, yo no puedo venir a predicar el mensaje del Evangelio de Cristo si no tengo un texto bíblico, porque si no voy a hacer un mero comentario de tantas cosas, pero no va a tener fundamento lo que voy a estar transmitiendo. ¿Me van entendiendo? Ahora, la gente, repito esto, la gente que no entiende va a captar de igual manera y te va a escuchar. Pero dentro del auditorio, dentro de los conocidos que tengamos por ahí, nosotros necesitamos tener presente que hay personas con conocimiento y tenemos que tener conocimiento, valga la redundancia, de lo que estamos hablando, un texto bíblico acorde a lo que pronunciamos, y para eso necesitamos conocer la Biblia. La Biblia dice, o dice en su palabra, esto es lo que le da peso a nuestro mensaje y hace diferente de un discurso más. Entonces puedo decir, la Biblia dice, yo que está en negrita, son dos expresiones diferentes que podemos usar. La Biblia dice, o si no podemos decir, Dios dice en su palabra. ¿Tá? Podemos usar como ayuda para poder dar pie al mensaje que vamos a transmitir. El texto bíblico también despierta interés. Si elegimos un buen tema que llene la expectativa de los oyentes, como consecuencia despertará su atención. Y ahí nuevamente podemos volver a reiterar quizás lo que hemos hablado hace unos minutos atrás. Entonces debo tener esto presente siempre, crear expectativa a la audiencia. Por ejemplo, muchas veces, ¿qué sucede? Me paro acá en el púlpito, ¿sí? Y decimos, bueno, hoy quiero compartir con usted. ¿Y cómo termino el mensaje? Es lo que tenía para darles.